Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, todo dependiendo del horario que hayan elegido para ver esta clase. En el día de hoy vamos a tratar uno de los institutos fundamentales del derecho del trabajo. Y digo fundamentales por ser esta una de las prestaciones esenciales que son objeto de las obligaciones que nacen del contrato de trabajo. Ustedes saben que esas prestaciones o condiciones esenciales del contrato de trabajo son, primero, la prestación de servicio por parte del trabajador, el deber de ocupación por parte del empleador, que está en el artículo 78 de la Ley de Contrato de Trabajo, y la que vamos a tratar hoy, que es el pago de la remuneración o el salario por parte del empleador, fijado en el artículo 74 de la Ley de Contrato de Trabajo. Fíjense ustedes que cuando tratamos el tema referido a qué se entiende por contrato de trabajo, vimos concretamente que hay contrato de trabajo cuando una persona física se obliga a prestar servicios, a realizar actos o a ejecutar obras a favor de otra y bajo la dependencia de éste, a cambio de una remuneración. Esto surge de los artículos 4 y 21 de la Ley de Contrato de Trabajo y es ratificado por el artículo 23 cuando se refiere a la relación de trabajo. A su vez, esto es reglamentado, esto quiere decir que es orden público laboral de protección, por el título cuarto, capítulo único de la Ley de Contrato de Trabajo, referido a la remuneración del trabajador. En este capítulo toman fundamental importancia en lo que a esta clase respecta lo referido en el artículo 103, que define el concepto de remuneración, y el artículo 115, ambos de la Ley de Contrato de Trabajo, que presume la onerosidad de la prestación de trabajo. En este punto quiero destacar que tanto la ley como la doctrina utilizan indistintamente los términos remuneración, salario o retribución. Y para comprobarlo, basta simplemente con ir al artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que habla de retribución justa, de salario mínimo vital y móvil y de igual remuneración por igual tareas. Es decir, no son conceptos diferentes, son conceptos equivalentes. Más adelante, la Ley de Contrato de Trabajo y distintas leyes mencionan otros vocablos que se refieren a otros, no a otros, sino a tipos o modos de remuneración, como ya vamos a ver. El concepto de remuneración, para lo que nos interesa, puede ser encarado desde tres puntos de vista diferentes, pero considero complementarios. Desde un punto de vista económico, la remuneración es el rédito del trabajador, es decir, el beneficio o utilidad que percibe el trabajador por su mercadería, que es su fuerza de trabajo, su trabajo personal. También desde lo económico es un costo para el empleador, es el precio que paga por uno de los factores de producción, por esa mercadería que es el trabajo personal del trabajador. Posiblemente este criterio económico explique el por qué los empleadores, actuando racionalmente con arreglo a fines y tratando de maximizar sus ganancias, pujen por abonar lo mínimo posible al trabajador y a su vez el trabajador puje por cobrar el máximo posible. Recordemos ahora que para nuestro derecho, por lo menos para nuestro derecho, el trabajo no es una mercancía. Esto surge del artículo 4 de la Ley de Contrato de Trabajo y de la doctrina social de la Iglesia, aunque esto no sea derecho vigente. Recordemos también que el artículo 1A del anexo de la Constitución de la OIT, es decir, de la declaración relativa a los fines y objetivos de dicha organización, establece específicamente que el trabajo no es una mercancía. En contestación a esta concepción economicista y desde un criterio netamente sociológico, podríamos decir que es el medio de sustento o de sustento del trabajador y de su familia. Digo voy a repetir, medio de sustento del trabajador y de su familia.
Por último, tenemos que ir al restante criterio, que es el criterio jurídico de remuneración. Este criterio jurídico surge de la misma ley. El salario es la contraprestación que está obligado a abonar el empleador por los servicios realizados, por los actos realizados o por las obras realizadas por el trabajador o por la puesta a disposición de parte de la fuerza de trabajo a favor del empleador. La definición jurídica de remuneración está dada por el artículo 103 de nuestra ley de contrato de trabajo, que voy a leer. A los fines de esta ley se entiende por remuneración la contraprestación que debe percibir el trabajador como consecuencia del contrato de trabajo. Dicha remuneración no podrá ser inferior al salario mínimo vital. El empleador debe al trabajador la remuneración aunque éste no preste servicio por la mera circunstancia de haber puesto su fuerza de trabajo a disposición de aquel. Este concepto, a su vez, se ve reforzado por otro que también es norma vigente en nuestro derecho, que es el que surge del artículo 1 del convenio 95 de la OIT, el que tiene carácter supralegal conforme lo establecido en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Y dicho artículo 1 dice, a los efectos del presente convenio, el término salario significa la remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por legislación nacional y debida por un empleador a un trabajador en virtud de un contrato de trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que este último haya efectuado o deba efectuar por servicios que haya prestado o deba prestar. Bien, ambos conceptos son complementarios. Entonces, podríamos definir a la remuneración como la ganancia o ventaja patrimonial que percibe el trabajador como contraprestación por el trabajo realizado o por la puesta a disposición de su fuerza de trabajo a favor de su empleador. Contraprestación que debe ser posible evaluar en efectivo. Esto es importante, la evaluación en efectivo, como vamos a ver, y que nunca podría ser menor al llamado salario mínimo vital y móvil. A la vez, el salario mínimo vital, esa referencia cuantitativa y cualitativa que menciona la ley, está definida en su artículo 116, que dice que el salario mínimo vital es la remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión. Todo eso debe asegurar el salario mínimo vital. Si ustedes se fijan cuánto es el salario mínimo vital y después me dicen a cuántos de ustedes les aseguraría eso, bueno, podemos empezar a hablar y a discutir sobre si cumple o no cumple esa función. Pero de esa definición surge el por qué dije cuantitativo y cualitativamente. Menor es un adjetivo que en su primera acepción implica cantidad, es lo mínimo que se puede pagar por un trabajo. Y el resto del artículo expresa las cualidades, es decir, para qué debe servir. Bueno, ya dije antes lo que pasaba. Es en base a esta definición del artículo 95, que es un poco más restringida incluso que la del artículo 103, que la Corte ha emitido trascendentes fallos, como ser, por ejemplo, Pérez Condisco, que está en fallos 332, 9, 43, se los digo por si quieren ir a verificarlo, o mejor dicho, a cotejarlo. Igualmente, Pérez Condisco es de lectura obligatoria, y en él expresa que corresponde declarar la inconstitucionalidad del artículo 103 bis, inciso C, de la Ley de Contrato de Trabajo, y por ende asignar naturaleza remuneratorio a los tickets canasta que eran entregados mensualmente al trabajador
ello en virtud de lo previsto por el convenio 95 de la OIT, que tiene jerarquía legal de acuerdo a lo establecido en el artículo 75 de la Constitución Nacional. Y dado que no puede considerarse a la alimentación como un beneficio social, sino que ésta debe estar asegurada dignamente por el salario. Este fallo, reitero, declara la inconstitucionalidad de la exhibición del carácter remuneratorio de pagos realizados por medio de vales alimentarios. Otro fallo importante es Díaz con Cervecerías Quilmes, fallos 336-593, que establece que, hallándose ratificado por la República Argentina el convenio 295 de la OIT, resulta claro que el concepto anticipo acta-acuerdo de noviembre del 2005, previsto en el convenio colectivo aplicable a la actividad de la demandada, cerveceros reviste naturaleza salarial a la luz de lo dispuesto en el artículo primero de aquel convenio, que establece, bueno, todo lo que les había dicho, que el término salario significa remuneración o ganancia, sea cualquier fuera su denominación, etcétera, etcétera. Y lean el artículo primero del convenio 95, porque es tema de examen. En este caso se trataba de pagos denominados no remuneratorios por el convenio colectivo de trabajo aplicable. Otro fallo, González con Polimat, fallos 336-699, establece que los decretos 1273 del 2002, 2641 del 2002 y 905 del 2003, que establecieron que los trabajadores del sector privado comprendidos en convenciones colectivas de trabajo, con excepción de los agrarios y los de servicio doméstico, debían percibir de su empleado una asignación mensual no remunerativa de carácter alimentario, son inconstitucionales en cuanto desconocen la naturaleza salarial de las prestaciones que establecen. Y en este caso se refiere a adicionales que el gobierno había otorgado en los años 2002 y 2003 y que fueron catalogados, esto es lo más absurdo, por el mismo gobierno como no remunerativos. Por último, un reciente fallo de la Corte recaído en autos Sosa con Ministerio de Defensa demuestra claramente que los gobiernos son actores en el mercado de trabajo. Mercado de trabajo es un concepto que considero contradictorio, dado que el trabajo no es mercancía. Y demuestra, volviendo al tema, que los gobiernos son tan proclives a violar normas como cualquier actor privado, con el agravante de ser el Estado. En este antecedente, fallos 342-832, se aplica el mismo principio, aunque sin mencionar por obvias razones a la ley de contrato de trabajo y tampoco al convenio, al disponer que ciertos adicionales que se le abonaban a personal militar y civil de las Fuerzas Armadas y de Seguridad tenían carácter remuneratorio. Entonces, quedémonos con el concepto de que los salarios son una prestación esencial, el objeto de una de las obligaciones esenciales del contrato de trabajo y que es la contraprestación debida por el empleador al trabajador como pago por sus servicios o por la puesta a disposición de su fuerza de trabajo. Cuando hablo de puesta a disposición de su fuerza de trabajo, me refiero a que aún en el caso en el que el trabajador no preste servicios por una causa que no le sea imputable, en la medida que esté a disposición de su empleador en sus horarios de trabajo, es acreedor de su contraprestación, aunque el empleador no haga uso de sus servicios. Bien, hasta acá lo más importante para la cabal comprensión del instituto, que es su definición y su concepto. Ahora bien, ¿cuáles son las fuentes del salario? Oportunamente estudiamos el significado de fuentes del derecho. Aquí nos referiremos a las que denominamos fuentes formales. Vamos a recordar una definición de un maestro del derecho del trabajo, a quien deberían estudiar, que es Justo López, en su ley de contrato de trabajo comentada junto a Centeno,
les recomiendo averiguar quién fue, y Fernández Madrid dice que son los distintos tipos de normas admitidos como reguladoras de la relación y del contrato de trabajo. Entonces, en este caso, digamos que son las normas que regulan la materia salarial. Sintéticamente vamos a mencionar cuáles son esas fuentes en el sistema laboral argentino. Vamos a comenzar por lo más importante, que es obviamente la Constitución Nacional. El artículo 14 bis de la Constitución establece que las leyes, esto de establecer que las leyes es lo que demuestra el carácter programático de esta cláusula, disponiendo algunos derechos que jamás han sido reglamentados y otros, por ejemplo, el salario mínimo, que han sido bastante bastardeados a lo largo de toda su historia. Otros que sí lo han sido, otros derechos que sí lo han sido en menor o mayor medida. Es decir, el artículo 14 bis establece entonces que las leyes asegurarán al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor. Dentro de este concepto podemos englobar todas las normas que hacen a la reglamentación y protección del salario como derivación lógica de lo ya dicho. Sin embargo, la Constitución no se queda allí, como vamos a ver. Más allá, repito, de que esta disposición podríamos tranquilamente englobar la normativa mencionada. La Constitución Nacional refuerza luego tal criterio, convirtiendo a la remuneración en un derecho potencialmente preferible a otros derechos que también tienen raigambre constitucional ante una eventual colisión. Y en este sentido podemos recordar que la Corte, en el fallo Aquino, fallos 327, 35, 73, establece una serie de doctrinas que recorren horizontalmente todo nuestro derecho. Entre otras cosas, dicho leading case ha dicho, y ratificado luego en otros pronunciamientos, por lo menos hasta el 2014, cuando el cambio de composición del Alto Tribunal llevó a sus nuevos integrantes a convertir esta doctrina en bonita retórica que tergiversa su sentido. Estableció, por ejemplo, que el hombre es eje y centro de todo el sistema jurídico y en tanto fin en sí mismo, más allá de su naturaleza trascendente, su persona es inviolable y constituye valor fundamental con respecto al cual los restantes valores tienen siempre carácter instrumental. O que el artículo 14 bis de la Constitución Nacional no ha tenido otra finalidad que hacer de todo hombre y mujer trabajadores sujetos de preferente tutela constitucional. O bien que la manda constitucional del artículo 14 bis se ha visto fortalecida, agigantada por la singular protección reconocida a toda persona trabajadora. En textos internacionales de derechos humanos que tienen desde 1994 jerarquía constitucional, de acuerdo al artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Dijimos antes que la Constitución no se quedaba con la mención de las condiciones dignas y equitativas de labor. En efecto, el mismo artículo 14 bis dispone luego que al trabajador se le asegurarán una retribución justa, salario mínimo vital y móvil, igual remuneración por igual tarea, y posiblemente el más utópico de todos gracias a la dirigencia política y al poder económico que nos echamos. Participación en las ganancias de las empresas con control de la producción y colaboración en la dirección. Busquen la normativa alemana y van a ver que todo eso existe. También, en función de lo dispuesto por el artículo 75, inciso 22, debemos mencionar algunos instrumentos internacionales que fueron incorporados al texto constitucional y otros a los que se le otorgó carácter supralegal. Entre los primeros, es decir, entre los que fueron incorporados al texto constitucional,
Vamos a mencionar a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 2.23.3 establece que corresponde al trabajador una remuneración equitativa y satisfactoria que asegure una existencia conforme a la dignidad humana. Vamos a ver a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que en su artículo 14 dispone que toda persona que trabaja tiene derecho a percibir una remuneración que le asegure un nivel de vida conveniente para sí y para su familia. Vamos a ver también al Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en su capítulo referido a las condiciones equitativas y satisfactorias de labor, dispone que corresponde a los trabajadores un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, y entre los siguientes, es decir, entre los convenios con carácter supralegal, vamos a destacar al convenio 26 de la OIT, referido a los métodos de fijación de los salarios mínimos, al ya mencionado convenio 95 sobre protección de salario y al convenio 100 sobre igualdad de remuneraciones. Dijimos también que el artículo 14 bis era programático y que debía reglamentarse dichos derechos reconocidos por medio de normas. Cuando hablamos de esas normas nos referimos a cualquier norma que por disposición legal pueda regular las relaciones trabajador-empleador. En nuestro país son fundamentalmente las leyes laborales generales, los estatutos profesionales, los convenios colectivos de trabajo, estos últimos en la medida en que no se afectan los mínimos legales, la voluntad de las partes, de lo que podemos decir lo mismo, eventualmente los reglamentos de empresa, que son un caso especial, por último los usos y costumbres, en su caso, que están legalmente autorizados por el artículo primero, inciso E de la Ley de Contrato de Trabajo. Como nota histórica, digamos que la primera ley protectoria del trabajo es el derogado Código de Comercio, aplicable a los factores y empleados del comercio, luego extendido jurisprudencialmente a los obreros de la industria y en general a todos los trabajadores. La principal norma legal es justamente la Ley de Contrato de Trabajo, en su título cuarto, en todos sus capítulos, que desde el ya mencionado artículo 103, referido a la definición de remuneración, establece todo un sistema protectorio, incluyendo al sueldo salario en general, a su forma de pago, a los tipos de salario, a los beneficios sociales. Los beneficios sociales son una ingeniosa estratagema destinada a disminuir los costos laborales de las empresas en desmedro, considero yo, de actuales y futuros intereses de los trabajadores. También se refiere al salario mínimo vital y móvil, al sueldo complementario y a la tutela y pago de las remuneraciones. También podemos mencionar al artículo 135 de la Ley 24.013, que crea el Consejo Nacional del Salario Mínimo Vital y Móvil. Y entre los estatutos profesionales vamos a destacar a la Ley 22.250 de la Industria de la Construcción, a la Ley 26.844, el régimen especial de contrato de trabajo para el personal de casas particulares, a la Ley 26.727, el Estatuto del Trabajo Agrario, a la Ley 25.164, que es el marco de regulación del empleo público, al Estatuto de Encargados de Propiedad de Edificios de Propiedad Horizontal, que es la Ley 12.981, al Estatuto del Periodista, que es la Ley 12.908, y a los estatutos docentes nacionales y provinciales, públicos y privados. También al Estatuto del Futbolista Profesional, entre otros. Otras de las fuentes del salario son los convenios colectivos de trabajo, que pueden regular esta materia en la medida que no alteren los mínimos legales. También podemos mencionar los laudos arbitrales.
Y la voluntad de las partes, que es fuente natural de las obligaciones emergentes del contrato de trabajo, también en la medida que no se alteren esos mínimos legales. Los reglamentos de empresa, emanados generalmente de la voluntad unilateral del empleador, pero que en el caso de mejorarse las condiciones mínimas establecidas por la ley o por los convenios colectivos de trabajo, son fuente de obligación salarial y no pueden posteriormente ser alterados unilateralmente, y ni siquiera con conformidad del trabajador, agregaría yo. Por último, los usos y costumbres, que perfectamente pueden ser fuente de obligaciones salariales. Otro tema de importancia, y más allá de lo que luego veremos y hablaremos sobre tipos de remuneraciones, es decir, sobre las modalidades que puede mostrar la remuneración, es la diferenciación entre lo que se ha dado en llamar salario laboral y en contraposición con lo que se dio por llamar salario previsional. El salario laboral es el que ya mencionamos, es decir, todo ingreso que por cualquier concepto reciba el trabajador en virtud de su prestación de servicios o la puesta de su fuerza de trabajo a disposición del empleador. Es decir, coincide con la definición de remuneración de los artículos 103 de la Ley de Contrato de Trabajo y del artículo 1 del Convenio 95 de la OIT. Del salario laboral antes descrito se distingue al menos conceptualmente el salario previsional. Este último se define como aquel monto sujeto a los aportes y contribuciones destinados a los organismos de la seguridad social. Esto va a tener mucha importancia cuando hablemos de prestaciones o conceptos no remunerativos. Los llamados conceptos remunerativos son aquellos que son tenidos en cuenta para el cálculo de aportes y contribuciones a la seguridad social y a la obra social, que a su vez se deben tener en cuenta a la hora de liquidar el sueldo en el complementario, las indemnizaciones, etc. Los conceptos no remunerativos son aquellos que no se tienen en cuenta a la hora de pagar aportes y contribuciones y que por lo tanto no se deben tener en cuenta tampoco para el aguinaldo, vacaciones, indemnizaciones, etc. Los conceptos no remunerativos tienen como finalidad el mejoramiento de la calidad de vida del trabajador y su familia a través del otorgamiento de beneficios sociales, reparación de daños a través del pago de indemnizaciones, compensación de gastos incurridos por el trabajador en ocasión de trabajo, y también podemos hablar de subsidios, por ejemplo, asignaciones familiares, becas. En nuestro país, y lamentablemente, se hizo costumbre que las partes colectivas en los convenios colectivos de trabajo pudieran catalogar como no remuneratorios a determinadas prestaciones, ya fuera en dinero o en especie, que recibe el trabajador con ocasión de su trabajo. Pero no solo las partes colectivas, incluso el Estado ha dado creación a este tipo de remuneraciones no remuneratorias, valga el oxímoron, y pese al tiempo aún subsisten en la forma de beneficios sociales en el artículo 103 de la Ley de Contrato de Trabajo. Todos los fallos referidos anteriormente, al establecer en concreto cuál es el concepto de remuneración, se refieren justamente a este tipo de beneficios o remuneraciones no remunerativas, ya sea en especie o en efectivo. Y el concepto salarial previsional surge de los artículos 6 y 7 de la Ley 24.241, a la que me remito y aconsejo leer, así como el artículo 18 de la Ley 23.660, que se remite a su vez en lo esencial a la anterior. También hay otro tipo de prestaciones derivadas de la relación laboral que pueden ser catalogadas como no salariales. Las indemnizaciones. En este caso, siguiendo al maestro Justo López, podemos decir que los conceptos de salario e indemnización se repelen.
El salario se refiere por definición y está vinculado inescindiblemente con la prestación del trabajo. Es la contraprestación de la prestación del trabajo por parte del trabajador. La indemnización, en el caso que nos ocupa, tiene naturaleza reparatoria por un daño ocasionado al trabajador. Según López, no hay salario sin contraprestación ni indemnización sin un daño que es, agrego yo, injustamente sufrido. Tampoco son de naturaleza salarial las sanciones aplicadas al empleador a favor del trabajador por cuestiones atinentes a la relación laboral. Ejemplo de esto pueden ser las multas o sanciones de la 24.013 o de la ley 25.323, la multa del artículo 80 de la ley de contrato de trabajo o del artículo 132 bis de la misma. Tampoco lo son los reintegros de gastos y viáticos, tampoco los gastos de representación y, en su caso, la compensación por uso de herramientas del trabajador o la compra de un elemento esencial indispensable para la realización, entre otras cosas. Me remito para la ampliación a la lectura del correspondiente capítulo del tomo 3 del Tratado de Ackermann o a la Ley de Trabajo comentada de Fernández Madrid. Bien, cuando hablamos de definición del salario o remuneración, mencionamos que existen diversas modalidades de pago de esos salarios o tipos de salarios. Ahora, primero vamos a clasificar los salarios de acuerdo a diversas características de tipo jurídico o económico. Desde estos puntos de vista podemos clasificarlo como monetario o no monetario o en especie, como salario principal y complementario, siendo que el salario principal es el que se fija como básico y en dinero, y el accesorio o complementario, todos los ítems aún vigentes del artículo 105 de la Ley de Contrato de Trabajo y otros, como los viáticos, los premios, las gratificaciones, los adicionales de convenio, la habilitación, la participación. Esta clasificación que les digo está respaldada por lo dispuesto en el artículo 127 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y debemos agregar que las remuneraciones accesorias deberían abonarse conjuntamente con la remuneración principal, ya sea mensual, quincenal o semanalmente. Y en el caso de la habilitación o participación, que son accesorias, el pago se debe fijar con la fecha de antemano, según el artículo 127, de lo que se presume que queda al arbitrio de las partes, no solo del empleador, sino que debe consensuarse. Esto se puede pagar al principio, mediado, trimestralmente, fin de año, cuando sea, pero siempre con la fecha fijada de antemano. Tenemos remuneraciones fijas o variables. Y dentro de las primeras encontramos el sueldo, es decir, el salario, el mensual y a los jornales que se calculan por día. La base de este tipo de remuneración es la de cálculo por tiempo. Ojo, por favor, no confundan esta clasificación con el tema de las épocas de pago, porque, por ejemplo, el sueldo de pago mensual y se paga dentro de los primeros 4 días hábiles posteriores al vencimiento del periodo. Y el pago de los jornales, conforme lo establece el artículo 128, puede ser semanal o quincenal, si es semanal dentro de los 3 primeros días hábiles del vencimiento del periodo, y dentro de los 4 primeros días hábiles para los jornales que se pagan por quincena. Dentro de las segundas, es decir, las variables, podemos encontrar el llamado pago a destajo o por unidad de obra, y que, como este último nombre lo indica, depende de la producción del trabajador y está regulado por el artículo 112 de la Ley del Contrato de Trabajo. En este caso quiero hacer una aclaración previa. Tanto en este caso como en los siguientes, es decir, comisiones, habilitación o inclusive en la participación en las ganancias, y en virtud del principio protectorio y las normas que vimos que aseguran un ingreso equitativo y digno a los trabajadores,
siempre debe estar asegurado al trabajador, ya sea el salario básico del convenio o, en caso de no existir por cualquier causa, por lo menos el salario mínimo vital y móvil establecido en los artículos 116 a 118 de la Ley de Contrato de Trabajo. Es decir, que si por aplicación del método elegido no se llega a ese mínimo vital o ese básico de convenio, de cualquier manera se debe abonar como mínimo ese mínimo, valga la redundancia. Las comisiones también ligadas a la productividad del trabajador y reguladas por los artículos 108 y 109, en este último caso el 109, las llamadas comisiones colectivas de la Ley de Contrato de Trabajo. Y se determina con relación a uno o varios negocios o sus elementos constitutivos. Lo más frecuente es que se haga de acuerdo al valor de negocio, es decir, un porcentaje sobre el mismo. En otros casos, las unidades comprendidas en la operación, como son metros, kilos, litros, o en la realización de un cierto número de operaciones. Son remuneraciones por resultado o rendimiento y se deben abonar por operación concertada, salvo, claro está, como les había dicho, que se trate de haber realizado cierto número de operaciones. Ojo, siempre se trata de obligaciones concertadas y aunque no hayan sido cobradas, el trabajador no debe correr con el alias del empresario. Puede ser una cantidad fija por unidad negociada o un porcentaje sobre la venta. Recuerden que es salario, es remuneración, y por eso se proyecta en el tiempo al eventual momento en que se deba abonar una indemnización por despido. Me remito para esto al artículo 245. También en este caso, por favor, complementen esto con la lectura de los materiales recomendados. También tenemos la participación en las utilidades, que es una remuneración accesoria o complementaria de la remuneración principal. Por lo general se remite a los resultados de la empresa y consiste en un porcentaje sobre las mismas cuyo pago debe estar determinado de antemano. Casi no existe en la normativa nacional. Se pueden mencionar, como ejemplo, los bonos de participación establecidos en el artículo 230 de la Ley de Sociedades, si bien considero que no es una participación en las ganancias, o los bonos que se entregaban a los trabajadores de empresas privatizadas, esto está más cercano, en virtud de la Ley 23.696, que estableció los programas de propiedad participada. En general podemos decir que es uno de los grandes incumplimientos de las mandas constitucionales. Nunca se dictó una ley regulatoria de lo establecido en el artículo 14 bis y no lo es la norma del artículo 230 de la ley 19.550. Tanto esta forma como la siguiente, las habilitaciones, son una especie dentro del género de participación y son contempladas por el artículo 110 de la Ley de Contrato de Trabajo. La habilitación es una participación individual en las ganancias netas que se consideran a empleados muy seleccionados y lo más cercano que hay a la participación en las ganancias, pero repito, de carácter individual. Tenemos también las gratificaciones mencionadas en el artículo 104 de la Ley de Contrato de Trabajo. Son los importes o beneficios adicionales nacidos de un acto voluntario y unilateral del empleador, fundamentalmente tomando en cuenta hechos vinculados al desenvolvimiento de la empresa o del trabajador. Hay que tomar en cuenta que este tipo de remuneración, en caso de adquirir habitualidad, da derecho a reclamar su pago en periodos sucesivos, salvo que se acredite que se debieron a servicios extraordinarios o bien que no se han cumplido las condiciones que sirvieron de base en las oportunidades en las que se liquidó. Esto es la doctrina del plenario Piñol de 1956 y aún vigente. Por último, vamos a mencionar a los premios. El artículo 104 establece que el salario puede integrarse con premios en cualquiera de sus modalidades, por lo que su existencia está establecida legalmente. Es por ende una remuneración accesoria o complementaria y generalmente sujeta a condiciones establecidas con el objeto de incentivar la productividad del trabajador.
La mejor definición que encontré es una dada por la Sala 1 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en autos Umbides con la Cantábrica de 1922. En dicho fallo se los define como la suma de dinero o prestación en especie o beneficio que el trabajador, conforme un sistema de condiciones o pautas, y que reviste la condición de prestación remuneratoria integrando el salario del trabajador. Más allá de que en la mayoría, sino en la totalidad de los convenios colectivos de trabajo van a encontrar este tipo de remuneración, lo cierto es que se ha desarrollado el instituto de tal manera que se han convertido en casi inalterables, es decir, no disponibles por el empleador, no entran en la posibilidad de aplicar el ius variandi, más aún si han sido incorporados por los convenios colectivos de trabajo. Un claro ejemplo de este tipo de incentivación son los bonos que se adjudican al personal jerárquico o las llamadas stock options u opciones de compras de acciones y más aún los premios por resultados que reciben los futbolistas. Vamos a hablar también de forma y de pago del salario. La normativa nacional y también la internacional, como habíamos visto al mencionar el artículo 1 del convenio de la OIT número 95, tiene una opción preferencial por el pago del salario en efectivo. Y si bien el artículo 105 menciona que el pago puede hacerse en dinero, especie, habitación, alimentos, o mediante la oportunidad de obtener ganancias, esto son las propinas, el artículo 107 expresa que el empleador no podrá imputar los pagos en especie a más del 20% del total de la remuneración, con lo que limita y largamente la posibilidad de acudir a este medio, fundamentalmente con el objetivo de impedir fraudes a los derechos de los trabajadores. Referido a esto, y cuando hablamos de extinción de los créditos laborales, no debemos perder de vista una cuestión muy simple. Dichos créditos emergen de un contrato de trabajo. Los créditos son la contracara de las obligaciones emergentes del contrato de trabajo o de su extinción, pero siempre son prestaciones que se deben en función del contrato. Y para aquellos que adhieren a las tesis relacionistas, simplemente se trataría de obligaciones ex lege, es decir, creadas por la ley. Por eso lo más correcto es acudir al derecho civil para verificar cómo se extinguen las obligaciones. Este derecho civil es aplicable a las relaciones derivadas de los contratos de trabajo, recuerden esto. La forma, y acá volvemos al tema del pago, la forma natural de extinción de una obligación es justamente el pago, definido en el artículo 865 del Código Civil y Comercial, como el cumplimiento de la prestación que constituye el objeto de la obligación y que debe, siguiéndose a la norma del artículo 867 del mismo código, reunir los siguientes requisitos. Primero, el requisito de identidad, es decir, debe pagarse lo convenido. Segundo, el requisito de integridad, es decir, se debe pagar íntegramente lo convenido. En el caso de nuestra materia es aplicable, en virtud del principio de protección, lo dispuesto en el artículo 260 de la Ley de Contrato de Trabajo en cuanto a los pagos parciales, a cuya lectura me remito. El requisito de la puntualidad. El pago debe ser efectuado cuando la obligación es exigible. En el caso de los créditos por salarios, se debe realizar dentro de los plazos establecidos en el ya mencionado anteriormente artículo 128, en días hábiles, y los créditos indemnizatorios en los del 255 bis. El requisito de la localización. Los pagos deben ser realizados en el lugar de pago designado. En el caso de los créditos por salarios, el lugar de pago está establecido en el artículo 129 de la Ley de Contrato de Trabajo. Yo agrego que en principio el pago debe ser realizado del trabajador, salvo la excepción contemplada en el segundo párrafo del artículo 129. El pago asimismo debe ser en dinero, en principio, y respetando los límites establecidos en el artículo 127. Las posibles excepciones pueden presentarse en lo referido a los premios, prestaciones complementarias y los mencionados stock options. Y cuando menciono el artículo 107, deben recordar que existe la posibilidad de pago de un porcentaje hasta un 20% del salario en especie.
En lo que se refiere al pago de créditos laborales, olvídense por el momento de las otras formas de extinción de las obligaciones establecidas en el Código Civil Comercial en el capítulo correspondiente a las obligaciones. De lo que no se deben olvidar, en cambio, es de la prescripción, en cuyo plazo está establecido en el artículo 256 de nuestra Ley de Contrato de Trabajo y es de 2 años. Y no vamos a hablar de caducidad, que en algunas situaciones es aplicable a las obligaciones emergentes de la relación laboral, más allá de lo que diga el artículo 259 de la ley, pero no en el caso del pago de salarios o remuneraciones. La siguiente pregunta que nos debemos hacer es cómo se tutela el cumplimiento de esa prestación, es decir, del pago, por parte del empleador para evitar perjuicios de cualquier tipo al trabajador. La respuesta está en nuestra ley de fondo, en los artículos 124 y siguientes de la Ley de Contrato de Trabajo. En este caso, y según Fernández Madrid, la ley, a través de diversas disposiciones, garantiza al trabajador, y aquí Fernández Madrid expresa que a pesar de sí mismo, es decir, que él infiere que es orden público laboral indisponible por las partes, la posibilidad de percibir íntegra y efectivamente su remuneración. En primer lugar, recuerden la preferencia por el pago en efectivo que surge del juego de los artículos 105 y 107 de la ley. En segundo lugar, la preferencia en principio se refiere a que el pago debe ser en moneda nacional y de curso legal en nuestro país. Sin embargo, considero que la opción por el pago en moneda extranjera, siempre que favorezca al trabajador, no debería estar expuesta a ninguna opción. El artículo 124 bis dispone que el pago debe hacerse al trabajador bajo pena de nulidad en efectivo, con cheque a la orden del trabajador o por medio de depósito en una cuenta bancaria a nombre de este. La normativa vigente, por medio de resoluciones del Ministerio de Trabajo y del Banco Central, tiene la pretensión o la tendencia de que ese pago se haga por medio de depósito en una cuenta bancaria a nombre del trabajador. Pero el trabajador puede optar expresamente por cualquiera de las tres variantes. Y en este sentido, quiero decir que la jurisprudencia ha aceptado el pago en efectivo, aún no existiendo dicha opción en la medida que se cumplan los requisitos restantes. Pero para el caso en que ustedes asesoren a algún empleador, tengan en cuenta la necesidad de contar con esa opción por escrito a fin de evitar planteos. En caso de abonarse por medio de depósito en cuenta, las constancias bancarias son pruebas suficientes del hecho del pago, lo que no es óbice para que obligatoriamente se dé cumplimiento a la confección del correspondiente recibo de pago, el que debe ser realizado por duplicado, quedando una copia en poder del empleador y la restante entregada al trabajador, con todos los requisitos y efectos establecidos en los artículos 138 a 146 de la Ley de Contrato de Trabajo. En especial, tengan en cuenta la importancia probatoria de dichos recibos realzada por el artículo 142 de la Ley de Contrato de Trabajo. En el mismo capítulo, la ley establece la reglamentación referida a los periodos de pago en su artículo 126, al plazo en el artículo 128, a las días y horas de pago del salario, que debe ser en el lugar de trabajo, salvo la opción bancaria y en los horarios de trabajo. También con referencia a los adelantos salariales, el artículo 130 limita estos a un 50% del salario del trabajador, debiendo en su caso ser instrumentado conforme a lo que establecen los artículos 138, 139 y 140 de la Ley de Contrato de Trabajo. El artículo 131 establece la imposibilidad de efectuar retenciones que disminuyan el monto de la remuneración, así como la prohibición de imponer multas al trabajador. Lo de las retenciones, háganlo jugar con lo dispuesto en el artículo 133, que dispone, para algunos casos, un tope del 20% en esas retenciones. También tengan en cuenta lo establecido en el decreto 484 de 1987 respecto de los topes de embargabilidad.
Por último, tengan en cuenta fundamentalmente lo establecido en los ya antes mencionados artículos 138 y siguientes de la Ley de Contrato de Trabajo, referido a los recibos que deben ser realizados en doble ejemplar entre uno firmado por el empleador del trabajador y el original firmado por el trabajador debe quedar en el poder del empleador. Recuerden que si no existe recibo firmado no se puede acreditar el pago. La excepción es la dispuesta en el artículo 125 referido a las constancias bancarias, pero de cualquier manera siempre debe quedar el ejemplar firmado en manos del empleador. La cuestión es fundamental es que los recibos contengan todos los requisitos exigidos por el artículo 140 para que puedan tener valor probatorio. Recuerden eso. Y esto es porque he visto en varios juicios que se presentan los libros y registros firmados por el trabajador, pero que estos no suplen ese requisito, todo conforme lo establece el artículo 144. Es decir, el recibo debe estar siempre. Y vamos a hacer mención a un instituto largamente discutido en cuanto a su real naturaleza, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, como es el de los beneficios sociales. Estos han sido definidos por Altamira Gijena como los bienes o servicios puestos por la empresa a disposición de todos sus dependientes en forma voluntaria por acuerdo de partes. Voluntaria o por acuerdo de partes, destinados al mejoramiento de la calidad de vida del trabajador y de su familia y que no tiene por fundamento la contraprestación que percibe el empresario. Estos beneficios sociales tuvieron su origen en nuestro país durante la época de los años 90. Dada la ardua discusión que ocasionaron, el gobierno liberal de la época decidió regularlos por medio de decreto, lo que fue luego impugnado, y la impugnación basada en la inconstitucionalidad de legislar sobre un tema reservado al Congreso. Esta impugnación fue decidida por la justicia, fue declarada la inconstitucionalidad, y a partir de esos fallos se impusieron, estos beneficios se impusieron por medio de la ley 24.700. La discusión prosiguió basada en la naturaleza salarial o no de esos complementos. Es necesario aclarar que entre estos beneficios se encontraban los ya mencionados vales alimentarios, los vales de almuerzo, vulgarmente conocidos como nuncio tickets, entre otros, y que estaban en los incisos B y C del artículo 103 bis de la ley de contrato de trabajo. Los vales en cuestión fueron derogados por la ley 26.341. La discusión sobre estos vales llevó, por ejemplo, al ya mencionado fallo Pérez Condisco, en el cual la Corte declaró salarial la naturaleza de los mismos. De cualquier manera resisten en los incisos A y del D al I del artículo 103 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Las posiciones son, por un lado, la fijada por Altamira en la definición mencionada, es decir, son sumas entregadas para beneficiar al trabajador no teniendo como fundamento la prestación de servicios por parte del mismo, lo que convierte a los empresarios en una suerte de filántropos, lo que por lo menos yo personalmente dudo que sean. La restante, a la que adhiero, es que esos beneficios son entregados a los trabajadores por razón de su prestación de servicios. Obviamente el empleador no se los va a entregar a cualquiera que aparezca por su empresa y su causa jurídica es justamente ese trabajo personal del trabajador, con lo que es una contraprestación por los servicios realizados por el trabajador y debe aplicarse lo dispuesto por el mencionado artículo primero del convenio 95 de la OIT y deben ser considerados remuneraciones. Nuestra discusión prosigue en tribunales, ¿no? Y la van a encontrar en muchos fallos, por ejemplo, sobre el tema de celulares, los celulares corporativos hablo, la entrega de automóviles para uso del personal, el pago de combustibles, entre muchos otros.
Bien, espero que todo lo dicho les haya servido y les pido nuevamente que completen todo esto con la lectura del material indicado. Lamento no haber podido sintetizar más de la cuestión, pero es un tema fundamental. Bueno, muchas gracias a todos.